Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otro sábado con ustedes, otro sábado con la Torá en busca de la porción semanal para que podamos aprender algo de lo que nos intenta transmitir. Mientras nosotros estamos en una playa que se llama Dor, en la costa del mar Mediterráneo, un día de invierno, de lluvia y de frío, en las sinagogas de Israel y del mundo se está estudiando y se está leyendo la porción que se llama Beshalach. Envió. Es una porción apasionante en la cual nos relatan uno de los episodios más maravillosos que tiene toda la Biblia, que es la partición de las aguas del mar de juncos, del mar Rojo. Pero antes de comenzar a hablar, quiero hacer un par de aclaraciones. Esta Torá nos fue entregada debajo del monte Sinaí a todos los hijos de Israel. Y cuando digo todos, me refiero a aquellos que hoy por hoy siguen los mandamientos de los rabinos, de los pastores, de los curas, de los imanes en el caso de los musulmanes, pero no solo para ellos, sino también para aquellos menos practicantes, menos creyentes, porque esta Torá fue entregada para todos. Todos teníamos representantes allí debajo del monte de Sinaí y esto es algo importante que sepan. Quizás aquellos que están viendo los videos últimamente les suele sonar repetitivo, pero aquellos nuevos en el canal, para mí es importante transmitir también esto. ¿Quién dijo esto? La misma Torá, el mismo Dios. Esto, lo segundo que les quiero decir es de que cuando nosotros leamos esta porción sobre el episodio del mar, nosotros podemos interpretar ese capítulo de dos maneras. Primero podemos interpretarlo como algo sobrenatural, como un milagro, aquellas aguas que se partieron en dos murallas, una a la derecha y una a la izquierda, pero también se puede interpretar lo mismo sobre un fenómeno no sobrenatural, sino natural, algo que sucedió y que se puede explicar incluso científicamente. Esto es otra prueba que el mismo Dios y que la misma Torá está entregada y fue entregada para todos, tanto para los que creen en milagros y tanto para los que creen también en la ciencia. Y lo tercero que quiero decir, que también es algo que suelo decir siempre, es de que cuando nosotros interpretamos la Torá, podemos interpretarla de muchísimas maneras y todos tienen razón. Si yo interpreto algo y tengo argumentos que los puedo explicar y que los puedo demostrar, quiere decir de que yo tengo razón. Y si del mismo versículo incluso viene una persona y explica algo completamente diferente, opuesto incluso, pero sabe explicarlo, ella también tiene razón. Ninguna religión, ningún pueblo, ninguna cultura tienen el monopolio de la verdad de la Torá o de la Biblia. Y eso es algo importante, amigos. Vamos a empezar a caminar mostrándoles el mar. Me hubiese gustado estar en el mar Rojo, en el mar de juncos, pero es a 500 kilómetros de mi casa y me fue muy difícil. De todas formas, va a ser algo, un relato, yo creo que les va a gustar mucho. Acompáñenme, amigos. Amigos, la partición del mar de juncos, el mar Rojo, está grabada en la memoria de todo Israel. Los judíos recitamos ese episodio en el rezo matutino llamado Shachrit, en la transición desde los versículos de alabanza hasta el comienzo del rezo comunitario. Lo volvemos a decir nuevamente en el Shema Israel, Oye Israel, y también al comenzar la Amidá, aquel rezo que hacemos de pie mirando a Jerusalén desde todo punto del universo. Unos se paran y miran hacia el este, otros hacia el oeste, otros hacia el norte y otros hacia el sur. Es que fue el milagro supremo de todo el Éxodo. Pero yo me pregunto, ¿en qué sentido? Si leemos atentamente ambas narrativas, podremos distinguir dos perspectivas. Les leo la primera. Vayabou bnei Israel betoch hayam vayavashá behamaim lahem chomá miyeminam umismolam. Eso es en el 14:22 de Éxodo. Y ahora me salteo al 28, que dice Vayushuvu amayim veichasu et harechev veit hapagashim lekol gel par'o avaim acharem vayam lo nishar bahem ad echad ubnei Israel alchu vayavashá betoch hayam ve'amayim lahem chomá miyeminam umismolam. Esto dice en el 28 y 29. Y esto es lo mismo que leemos en Shirat Hayam, la canción del mar.
ברוח הפיך נערמו מים נצבו כמו נד נוזלים קפאו תמוהות בלב ים. Amigos, como podemos ver, el énfasis en este texto está puesto en la dimensión sobrenatural de lo que pasó. El agua que normalmente fluye quedó erecta. El mar se partió en dos, exponiendo tierra firme para el paso de la gente. Las leyes de la naturaleza se suspendieron y por eso lo sucedido es solo un milagro de Dios. Aquí no hay explicación científica. Pero cuando una persona curiosa y empecinada como yo lee atentamente, es que yo necesito pruebas empíricas, amigos, y me cuesta creer en los milagros, aunque los respeto y los transmito a mis hijos y nietos como buen judío, Pero yo al leer atentamente, a mí me suena una nota distinta. Y les leo el versículo 21. Vayat Moshe et yado al hayam vailech Adonai et hayam beruach kadim azah kol halayla. Vaisem et hayam lejerva veifkeu hamayim. Amigos, como ven, aquí no se produjo un cambio repentino en el comportamiento de las aguas sin alguna causa aparente. Dios, la naturaleza, trajo un viento que a lo largo de varias horas hizo retroceder sus aguas. Amigos, lástima que no estoy en el Mar Rojo, porque podría demostrarles que es posible, porque ahí en ese mar hay partes que son muy estrechas. Le voy a poner un mapa aquí al lado de lo que estamos viendo ahora, porque el Mar Rojo no es así de grande como el Mediterráneo que nosotros tenemos hoy frente nuestro. Y les sigo leyendo. ויהי באשמורת הבוקר וישקף אדוני אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן והים את מחנה מצרים. ויסר את תופם מרכבותיו וינהגו בכבדת ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל כי אדוני נלחם להם מצרים. En este texto, amigos, el énfasis está puesto menos en el milagro y más en la ironía, por supuesto. Los grandes atributos guerreros de los egipcios, que eran imbatibles en esa época, eran sus caballos y sus carruajes. Visto de esta perspectiva, podría explicar lo siguiente. Los hijos de Israel se acercaron a una parte del mar poco profunda, posiblemente habría una elevación en la profundidad del mar, normalmente cubierta por agua, pero que ocasionalmente, cuando por ejemplo sopla un gran viento desde el este, esta tierra queda expuesta. Y eso es lo que pasó. Amigos, les recuerdo que Napoleón casi muere por un crecimiento súbito de marea al cruzar aguas poco profundas muy cerca de allí, al inicio del Golfo de Suez. ¿Les suena conocida la historia? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a los hijos de Israel caminando y disfrutando de una ventaja notable sobre los egipcios que llegaron con sus carruajes. Sus ruedas quedaron atascadas en el barro, los guerreros hicieron desesperados esfuerzos para liberarlas, pero solo consiguieron que se vuelvan a bloquear. El ejército egipcio no podía ni avanzar ni retroceder. Estaban tan concentrados en liberar las ruedas que no percibieron que el viento se había tranquilizado y que volvían las aguas. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ya estaban atrapados. Amigos, tenemos dos maneras de ver el mismo evento, uno natural y otro sobrenatural, ambos aceptables, como dije al principio. La explicación sobrenatural, que las aguas se elevaron como una muralla, es muy contundente y es así como entró en la memoria judía. También en la mía, no lo discuto, pero la versión natural es no menos impactante y eso hay que reconocerlo. La fortaleza de los egipcios se convirtió en su debilidad. La debilidad de Israel, en este caso, fue su fortaleza. Y si profundizo un poco más, lo significativo no es tanto lo sobrenatural, sino la dimensión moral de todo lo ocurrido. Dios castiga los pecados de los pecadores, se enoja con los que lo hacen enojar. Para expresarlo de otra manera, un milagro no es algo que necesariamente suspende la ley natural. Es más bien un evento para el cual puede haber una explicación natural, pero que cuándo, cómo y dónde ocurre, produce un asombro tal que hasta el escéptico más endurecido como yo siente que Dios ha intervenido en la historia. Los débiles se salvaron, los que estaban en peligro fueron rescatados. Milagroso,
increíble. Aún más significativo es el mensaje moral que transmite tal evento. La arrogancia es derrotada, los orgullosos son humillados y los humildes son enorgullecidos. Y por último, que existe la justicia en la historia, muchas veces oculta, pero en ocasiones gloriosamente revelada. Amigos, las cosas más grandes suceden sin la necesidad de milagros. Lo genial de la narrativa del cruce del mar de juncos es que no resuelve el tema en un sentido o en otro. Nos da ambas perspectivas. Para algunos, el milagro resultó en la suspensión de las leyes de la naturaleza. Para otros, el hecho de que hubiera una explicación natural no hace que el evento no haya sido milagroso. Que los hijos de Israel hayan arribado a la costa del mar precisamente cuando las aguas eran inesperadamente poco profundas, o que un fuerte viento oriental soplara del modo y en el momento en que lo hizo, o que el recurso militar más importante de los egipcios fuera la causa de su caída, todas esas cosas son milagrosas entre sí. Y los judíos, por lo menos, nunca las hemos olvidado. Amigos, si les gusta el material que hay en el canal, los invito a suscribirse. Eso le enseñará al algoritmo de YouTube que el material está bueno y lo difundirá a más gente. Eso me ayudará muchísimo a que el proyecto siga creciendo o que la Torá llegue a más casas. Shabbat Shalom.